están, queridos amigos? Bienvenidos a Nuevas Voces en Agricultura, día martes 17 de junio, o 18 de junio, 17 de junio, bendigo, 17 de junio, 13:07, comenzando una interesante conversación de actualidad política, como siempre, aquí en la 92.1 FM y en las distintas frecuencias y señales de Radio Agricultura a lo largo y ancho del país. Tenemos hartos temas de conversación. Saludo a nuestros panelistas de este día martes. Nos acompaña el profesor de Nuevas Voces de Agricultura, don José Ignacio Palma, encargado de formación de Acción Republicana, parte de Republicanas también, y nuevo conductor del programa Cátedra Abierta en el canal de YouTube de Voces por Chile. ¿Cómo está, profesor Palma? Bienvenido. Contento, bien aquí, esta vez sin la María Gracia. Bajó a la mitad tu valor. Bajó la audiencia. La audiencia, el valor, todo. Pero efectivamente, la semana pasada tuvimos nuevo capítulo de Cátedra Abierta junto al profesor Raúl Madrid, profesor de Fundamentos Filosóficos del Derecho en la Universidad Católica, conversando sobre la actualidad de Santo Tomás de Aquino. Madrid ha estado muy metido en qué tiene para decirnos el Aquinate sobre, por ejemplo, temas como la inteligencia artificial, disponible en el canal de YouTube de Nuevas Voces. Voces por Chile, perdón. Don Carlos Sublet, bienvenido. Gusto estar acá. Acostumbrándose a las cámaras, don Carlos Sublet. Sí, echando de menos a nuestra querida Paz Charpentier, que debe estar en alguna parte de su región del Biobío. Dijo que tenía un velorio, si no me equivoco, Catita, ¿no? La Paz Charpentier, por eso no vino, porque tenía un velorio. Tenía un velorio. Fue saludo a Paz Charpentier y ahí a quienes hayan tenido esa partida. Ya estará con nosotros Paz Charpentier. Efectivamente se va a conectar por Zoom, de todos modos. Está en la región del Biobío, absolutamente desplegada. Esperemos la próxima diputada del Partido Republicano, Paz Charpentier. ¿Por qué está con papel en mano, profesor Palma? ¿Algún aviso? ¿Alguna...? No, me gusta tener aquí siempre siempre a mano. Una cosita más. Trae como unas impresiones en amarillo. Sí, estamos desarchivando cosas. Me parece muy bien. Oye, si lo de profesor no es título, ¿no? Muy bien. Sí, tiene que hacer la parada. Si esto de verdad esto es un show, querido amigo. Oye, vamos a partir el programa mandando saludos, ¿sabes? Porque me han pedido saludos especiales y vamos a mandar un cariñoso saludo a Soledad Lagos y a Carmen Donoso, que nos comentaron que eran grandes y fieles auditores de nuestro programa Nuevas Voces. Le mandamos un gran abrazo y, por supuesto, nuestro agradecimiento por su sintonía. Y a todos los que nos escuchan, nos escriben, desde ya los invitamos a ponerle me gusta y a mandarnos por el chat en directo en YouTube desde dónde nos escuchan, desde qué parte del país, desde qué parte del mundo están escuchando Nuevas Voces. También pueden hacerlo los que tengan Twitter o X a través de @Voces por Chile, por Instagram @Voces por Chile. Todo eso le llega a don Carlos Sublet, que maneja todas las cuentas y plataformas digitales de Voces por Chile. Así que si es que no les contestan, si es que alguna mala palabra, tardanza, mala atención, no les devuelven el producto, en fin, don Carlos Sublet es el responsable y por lo tanto pueden atacarlo en sus redes sociales, que son Carlos Sublet R. ¿Viste? Ahí está. Esa es nuestra atención al cliente, querido amigo, en Voces por Chile. Oye, comencemos con Claudio Rego. Tras el allanamiento a sus oficinas, a las oficinas del gobierno regional metropolitano y a su casa el día de ayer, hoy el gobernador de la región metropolitana declaró ante la Fiscalía como imputado por fraude al fisco. Imputado, no nos pongamos procesalistas ni lateros, pero la calidad de imputado quiere decir simplemente que la Fiscalía está dirigiendo una investigación en su contra, ¿no? Desde la primera gestión que realiza la Fiscalía o el Ministerio Público en ese sentido. No ha sido formalizado, no pueden existir aún medidas cautelares de carácter preventiva. Simplemente declaró en calidad de imputado, pero evidentemente la situación política de Claudio Rego, la situación administrativa del gobernador y la situación penal de Claudio Rego enfrentan un momento bastante complejo porque hay una ofensiva eventualmente en los próximos días ante el Tribunal Calificador de Elecciones, porque el Ministerio Público está investigando y porque evidentemente los vínculos con Procultura, por las asignaciones directas, el informe de Contraloría de estos famosos coaches que habrían sido eventualmente utilizados para su campaña, tienen al gobernador metropolitano en una situación bastante compleja. ¿Cómo lo ve el profesor Palma? Bueno, efectivamente, para quienes todavía no tienen tan claro como de qué es lo que se está acusando al gobernador de la región metropolitana, es que al parecer en estos coaching que el gobernador habría contratado se conversaron cosas de estrategia de campaña para la última elección de gobernador, ¿cierto? En la que terminó compitiendo en segunda vuelta con Francisco Rego. Entre otras cosas, por ejemplo, conversaciones del tipo como si convenía seguir promocionándose como Orrego a la coincidencia de apellido con el otro candidato, más bien como Claudio, etcétera, etcétera, y cuestiones relativas a su campaña. La verdad es que yo venía escuchando la radio en la mañana y me interesó
me pareció curioso la derivada política que tiene esta situación. Porque ante el crecimiento de Janet Jara, y hoy día todas las encuestas, hasta la semana pasada, ¿cierto? No podemos conversar de las últimas, la daban por, o sea, si la elección fuese hoy día, probablemente ganaría esa primaria. Y hay gente del socialismo democrático, de la vieja concertación, grupo que yo siempre he sostenido que está cada vez más reducido y es más bien mucha presencia en la prensa, poco público en la práctica, estarían al aguaite, como se dice en buen chileno, de que si ganase Jara de la elección de la primaria, ¿qué es lo que va a hacer esa centroizquierda moderada, entre comillas, para tratar de levantar una segunda carta, alguien que salga a competir? Y muchos hablaban de que eventualmente Orrego podría haber sido ese tapado, ese plan B, C, por decirlo así, que hubiese ido a cubrir ese espacio. Cuestión que, como decían varios analistas hoy día en la mañana, la verdad es que se va o se cae, obviamente, con todo lo que está ocurriendo con el caso Procultura y en este caso los coaching, ¿cierto?, que habrían operado en favor de su campaña. ¿Cómo lo ve don Carlos Sublet? Yo creo que aquí hay que recalcar también la labor fiscalizadora que han tenido los consejeros regionales. Ahí yo puedo hablarlo bien de cerca, pero que también aparece por esta oficina, que es Ignacio Dulger, que ha sabido liderar a la bancada del Partido Republicano para poder realizar realmente una fiscalización al gobierno regional. Y ahí también uno se empieza a preguntar cuántos gobiernos regionales más tendrán este tipo de cosas poco transparentes que de repente los ciudadanos a pie no logramos ver, pero que solamente por la pega de los consejeros regionales, que además es una pega, yo creo que bastante ingrata, porque se dedican a fiscalizar, pero el conocimiento que tienen al público general es bastante poco. A la gente hay que estarle explicando qué se vota cuando uno vota por un consejero regional, y por eso yo creo que son también tan relevantes, porque la cantidad de recursos que maneja el gobierno regional es bastante importante. O sea, nunca los coras habían sido más famosos. No, de partida, y tan importante para poder ponerle un coto a la plata que no solamente de todos los habitantes de la región metropolitana, sino que también de todo el país. Y en ese sentido también hablar un poco de este intento de defensa de Claudio Orrego, porque se paseó por varios programas políticos el fin de semana tratando de hacer como una especie como de defensa, de explicar esta situación. Pero claramente acá lo que estamos viendo, además del caso del coaching, que creo que fue como lo que primero destapó la olla que ya está destapada con el caso Procultura, que ni lo hemos tocado, también estos tratos directos que son bastante poco transparentes, que se han visto, que tienen metido a gente que trabajaba con él, gente de confianza que trabajaba desde el 2005 con él, que eran socios de la persona que se ganó este trato directo, y ahí señalar que claro, los tratos directos se pueden hacer, no son algo poco legal per se, pero es una herramienta que se ocupa excepcionalmente, y eso se tiene que dejar en claro. Entonces la capacidad de los gobiernos regionales de tirar trato directo a tonta y a loca, y que finalmente uno empieza a escarbar ese trato directo y se dé cuenta que parece que esos servicios no se prestaron, parece que la gente no era idónea, eso yo creo que también es relevante mencionarlo. Oye, a propósito de Orrego, pues sabemos que la situación es súper compleja. Efectivamente, lo que plantea Carlos Sublete al final es un punto crucial. Los tratos directos son una fórmula que existe como uno de los métodos de contratación del Estado, pero son en el mundo del derecho público siempre la excepción. Obviamente la regla, y eso es un criterio que busca evitar los conflictos de interés, asegurar los niveles de competitividad, la mejora de precios, que el Estado gaste de la forma más eficiente, es la licitación, es la competencia, es que el Estado se vea sometido a tener que generar un concurso, en definitiva, en que distintas personas que prestan un servicio, distintas instituciones, distintas empresas compitan por adjudicarse un determinado proyecto en las condiciones más beneficiosas posibles para las personas destinatarias de ese proyecto y en las mejores condiciones económicas para efecto de la eficiencia del gasto del Estado. Eso hemos visto en la gobernación metropolitana, pareciera ser que no era la regla. Y lamentablemente se repite una fórmula que es súper compleja desde el punto de vista de burlar el espíritu de la norma, porque no sé si se acuerdan ustedes, pero en los casos de democracia viva y en general en los casos fundaciones que hemos tenido a lo largo del país, lo que se hacía en definitiva era traspasar por medio de tratos directos plata en un monto exactamente inferior al límite que debía ser o sobre el cual debía ser revisado por Contraloría o que debía pasar a concurso.
Es decir, voy a inventar, pero si Contraloría pasa a revisar los tratos o las transferencias de recursos que sean por sobre 100, se hacían muchas transferencias de 99, de 97 y 96. La fórmula utilizada en el gobierno regional metropolitano, según los antecedentes que han aportado públicamente los consejeros regionales del Partido Republicano y también de la UDI, es un poco lo mismo. Es que habría una serie, hablaba de decenas, el consejero Belolio, que estuvo aquí creo en el programa de antes, además Álvaro, decenas de transferencias y de tratos directos por cifras y por montos justo inferiores a los que debían ser sometidos a concurso público de licitación. Entonces, ahí hay un problema también de diseño, porque no puede ser tan fácil, digamos, burlar la norma, ¿no? Porque claro, por separado cada transferencia o cada contratación es inferior a lo que debe ser revisado o sometido a concurso, pero la suma de la cantidad de tratos directos que se hacen evidentemente es tremendamente abultada. Entonces debería haber un límite de tratos directos que se puedan realizar, de lo contrario esto pasa a ser una herramienta muy, muy discrecional para el gobernador. Ahora, yo sí quiero hacer, pasándonos al plano político, porque esto es una discusión que tendrán que resolver los administrativistas o algunos personajes en ese sentido. Yo lo que no soy capaz de comprenderlo, pero quiero pensar de buena fe. Yo espero que en las próximas horas la bancada de consejeros de Renovación Nacional se sume a la iniciativa del Partido Republicano de la UDI. Es decir, me parece que queda absolutamente offside dentro de la oposición Renovación Nacional al seguir estirando el chicle del análisis de los antecedentes. Los antecedentes son públicos, son notorios, son conocidos, están en la opinión pública, está el informe de Contraloría, están los antecedentes recabados por la bancada del Consejo del Partido Republicano. Lo mismo ha hecho la bancada de la UDI liderada por Álvaro Belolio. Entonces, la posición de Rehén en esto me parece tremendamente débil. Además que ya han pasado varios días. Pero si ya llevamos 2 semanas. Sí, la excusa era que había que estudiar, pero bueno, ya... O sea, ¿qué más quiere estudiar? Además, yo veía al diputado Chalper el otro día en un corto del programa Polos Opuestos de Radio Conquistador, que conduce Bárbara Briceño, gran periodista, en que estaba con Pancho Vidal, y la explicación de Chalper era muy mala, o sea, era muy pequeña, era una explicación así como que tenían que ver bien si le daban el punto al Partido Republicano, que ellos habían sido los primeros en liderar esta iniciativa. Sí. Ese cálculo creo que lo que hace es contribuir a desfigurar a RN. Yo creo que en esto RN no tiene nada que perder, digamos. Por el contrario, volvemos al punto que comentábamos alguna semana. Si hay algo donde la gente espera unidad de la oposición en la lucha contra la corrupción, y la verdad es que al gobernador Orrego le llueve sobre mojado. Perdón, además que creo que ahí Renovación Nacional y particularmente Diego Chalper caen, si esa es la lógica, estarían cayendo en el juego que hace Claudio Orrego, de hacer como que esto es algo entre el Partido Republicano y él. Cuando los consejeros del Partido Republicano y la UDI están haciendo su pega y la información que ha salido a la luz es algo que viene de la Contraloría General de la República. O sea, la misma Contraloría que ha publicado los casos de las licencias médicas y que ha recibido las loas de todos los sectores políticos porque está haciendo su trabajo en materia de revelar irregularidades dentro de la administración pública, es la misma Contraloría la que está denunciando lo que pasa con Claudio Orrego. Mira, te sumo además esta información. Claudio Orrego no es hoy día el único investigado. Según la fiscal Constanza Encina, se solicitó la entrega de aparatos no solamente a él, sino que a todos aquellos que aparecen también mencionados en estas minutas de coaching que se habrían efectuado con platas del gobierno regional, entre quienes se encuentran otros funcionarios, ¿cierto?, de la gobernación, como Manuel Gallardo, administrador regional, Felipe Barnechea, jefe de gabinete al momento de la investigación y actualmente asesor del mismo, Evelyn Magdaleno, asesora del gabinete, Iván Salinas, coordinador del Departamento de Comunicaciones, y María Graciela Enríquez, encargada de la Unidad de Comunicaciones. Aquí, eventualmente, ¿cierto?, porque esto todavía se está investigando, habría mucha gente involucrada. Y de nuevo, es la Fiscalía y la Contraloría, en el fondo, las que han hecho los hitos claves que tienen esta investigación en pie. Sí, antes de irnos a la pausa, yo creo que, o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que señalaba Tomás. O sea, si es que no se quiere ser el vagón de cola de otro partido, creo que es importante ser proactivo en la investigación que se está realizando. Y creo que una vez que se compromete en la firma, uno podrá ver los mecanismos, asegurar los abogados que se quiera asegurar, construir bien esta presentación frente al Trícel, que yo creo que eso también es importante. Pero hay que recordar que esta presentación hacia el Trícel puede durar, en el caso de gobernaciones que ya han sido destituidas, han durado 14 meses los procedimientos. O sea, es un proceso largo y en el cual uno puede finalmente ir estudiando, ir investigando, aparecerán nuevos antecedentes, se los puedo llegar a asegurar. Creo que en ese sentido no sumarse sería un gran error.
Hagamos la primera pausa comercial, queridos amigos. Vamos a volver con el escenario de las primarias del oficialismo. Quedan cada día menos días, quedan 10 días de campaña, queridos amigos. Está al rojo vivo, literalmente, la primaria del oficialismo. Todo indica que la carta comunista sería la mejor posicionada. Eso dicen las encuestas previas a la veda, y fueron confirmadas, según dicen fuentes desconocidas, por algunas encuestas que se filtran después de esta veda electoral, que nosotros estamos prohibidos de publicar, de comentar y de analizar. Pero algunos de ustedes, queridos amigos, ya la habrán visto. Todo indica que Janet Jara corre con ventaja para la elección de este próximo 29 de junio. Así que a la vuelta de la pausa, en esta conversación con José Ignacio Palma y con Carlos Subleta, analizamos en detalle la situación de la izquierda chilena de cara a las primarias. Vamos y volvemos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Ya estamos de regreso. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. ¿Cómo están? Saludamos a todos los que se suman a nuestra sintonía en este segundo bloque de conversación, en este día helado. Yo cuento que todos los días están tremendamente helados. Impresionante el frío que está haciendo. El profesor Palma, siempre muy desabrigado, de chaqueta. Pero con camiseta. Y con chalequito interno, que no se vea. Exactamente. El profesor vive un académico. Yo estoy de polar, tengo la barca en el auto. Sí. Cuento que hace mucho frío. Demasiado frío. Pero se acabó la lluvia. Todo indica que ya fue. Eso fue. Eso fue, con todo lo que anunciaron, catástrofe. Sí, fue menos temporal de lo que habían dicho. Parece que al sur fue más temporal. No, había mucho viento en el sur. Impresionante las imágenes que llegaban desde la Araucanía. Y yo estuve el fin de semana en Rancagua, como lo había contado. Y el viento el sábado de la noche era realmente impresionante. Ahora parece que en Santiago también hubo viento el fin de semana. Sí, pero de madrugada. No como el del año pasado, eso sí, ¿se acuerdan? Zule estaba despierto de madrugada, Claro, que saben que estaba, no sabíamos si era viento o estaba arriba del bote, pero en fin. Oye, saludemos a los que nos escriben aquí en el chat en directo de YouTube, por supuesto, de distintas partes del país. Pablo Marambio, Luis Pérez, José Luis González, Hernán, que nos escribe desde Gandía, Valencia, que envidia. Saludos para Sergio Montero, Marco Antonio Maya, que nos escribe desde Alaska. Saludos para Pato Monono, saludos para Héctor Basaletti, para Super Libertario, para Luis Pérez, para Eduardo Luxinger, saludos para Pablo Marambio, para don Rodrigo Codocedo, para nuestra queridísima Cecilia Arancibia, saludos para don Sergio Ponce, que está en Temuco esperando, dice, la llegada de José Antonio Casta. Efectivamente va a estar ahí en el debate de Enela, creo que es el jueves. Saludos para Juan Zapata, para Political Incorrect, que nos escribe desde Madrid. Eso sí que me da envidia, estar en Madrid. Saludos para don Amador Hidalgo. Saludos para Alto Cafetería, para Piedra Pérez. Saludos para José Luis González Bustos, para Rodrigo Pizarro, para don Bernardo Varas, para Felipe Morales, para Jorge Ñancupil, para Andrea Faúndes, para Claudia González y tantos otros que nos escriben por el chat en directo. La invitación es a ponerle like, porque además en el último bloque... Oye, mira lo que nos pone Sergio Montero. Lo estaba viendo también. Los 3 chiflados de Nuevas Voces. Mira, la falta de... ¿Dónde está Sergio Montero? Aquí sabe, efectivamente. En inglés, y en inglés. Qué talento el de Sergio Montero. Eso que Gabriela nos manda saludos desde Concepción. 35 grados hacen en Madrid, nos dicen a esta hora. Qué envidia. Como que envidia. Saben que haga frío. O sea, que envidia estar en Madrid. Claro, sí, con una buena sangría, una buena cerveza, con un buen aire acondicionado. Ya tocará. Caminando por la Gran Vía. Yendo a comprar libros a Marcial Pons. Exactamente. A Proa. A la Casa del Libro. Me compré el libro, todo esto, querido amigo. Más bien que me lo compré, me lo trajo el profesor San Francisco, que estuvo la semana pasada en el seminario en Europa. España tiene futuro, de Iván Espinosa Los Monteros, que yo encuentro que es lejos el político europeo, junto con Giorgia Meloni, diría yo, más interesante de seguir. Fue ex portavoz de Vox en el Congreso, dejó Vox hace algunos meses, con algunas diferencias con la dirigencia del partido. Un tipo de un nivel intelectual extraordinario, una calidad política, un gran vocero, que espero además reunirme con él las próximas semanas cuando me toque estar en España. Hablé con conocido Monasterio, que es su señora, que también fue la presidenta de Vox en Madrid. A propósito de tu luna de miel. Así es, así que me compré el libro para leérmelo, me parece un político realmente interesante. Lo dejo muy recomendado. En el último bloque eso lo quería decir, por eso estamos, no es que estemos divagando, todo esto tiene un hilo conductor difuso, pero lo tiene. En el último bloque vamos a estar anunciando un nuevo concurso de libro, querido amigo, a propósito de un homenaje a un gran académico que partió hace algunas horas. Así que atentos para los que quieran participar de un concurso de libros, los que siempre hacemos aquí en Nuevas Voces y Voces por Chile. En el último bloque lo vamos a anunciar y lo vamos a sortear el día jueves en nuestro programa de Jueves de Historia junto al profesor San Francisco. Así que atentos a nuestras redes sociales y por supuesto el último bloque del programa.
saludemos a los que hacen posible nuestro programa Nuevas Voces y retomamos la conversación de actualidad política para conversar cómo se vienen las primarias en la izquierda. En Grupo Educar estamos construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Tú puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Universidad de San Sebastián, líderes en formación en salud. A propósito de la Universidad San Sebastián y salud, ¿dónde está el doctor Acosta, man? Se le echa de menos en estos días fríos. No iba a venir todos los viernes. No, sí. Puro cuento. Ya sabemos cómo es el doctor Acosta. Qué increíble. Ahora solo habla de temas de salud. Sí, solo. Pero me dijo que iba a venir los viernes a hablar de salud, nunca más vino. ¿No estará escuchando además? Yo creo que no. Debe estar, qué sé yo, haciendo un ranking de la vacunación, no tengo idea, contra el sincicial, no tiene vacunas, o sea, contra la influenza, no sé. Ya, sigamos. Está falso. Invitamos a todos los afiliados de Caja 18 a conocer todos sus beneficios en su cuenta de Facebook. Síguenos en @Caja18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y en arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Oye, Sergio Montero, debemos decir que clarificó, no se refería a nosotros tres, sino a que los 3 peleadores del chat que están... Era una coincidencia de números, ¿no? Sí. Muy bien. Dice, pero ahora Sergio Montero dice que Acosta nos hace la desconocida. Sí. Claro. No se está guardando ni una. Sí, no. Political Incorrect dijo, yo echo de menos enormemente al doctor Acosta, nos dejó tirado. Pablo Marambio dice, el doctor Acosta se cipeayó. No, sí, efectivamente no sabemos en qué está. Yo le escribo, no me contesta. No, increíble. Ya se creyó figura, ¿eh? Vamos a la... Abandonó sin filtro. Ah, también. Sí, pero sí, es una vergüenza lo del doctor Acosta. Ya, primarias de la izquierda. Eso. Gana Jara, José Ignacio Palma. ¿Cómo lo? Primero, Contexto. hay encuestas privadas, confidenciales, que muestran que Jara habría obtenido una ventaja importante respecto a Carolina Toá. Que era una tendencia que se venía antes de la veda. Y lo que hemos visto en los últimos días, una estrategia del todo o nada de Carolina Toá. O sea, yo le vi el debate ayer diciendo que el Partido Comunista, ahí donde ha gobernado, ha generado pobreza, miseria. O sea, parece Pancho Rego, Carolina Toá. Saluda a Pancho Rego. Y las franjas, ¿han visto las franjas? Y las franjas están subiendo mucho de volumen. O sea, el intento por diferenciarse, por apostar a sus grupos, a sus sectores, a sus nichos, a sus segmentos, está totalmente decantado en la izquierda. ¿Cómo ves el escenario de la primaria, José Ignacio Palma? A ver, yo creo que a Carolina Toá le costó mucho tiempo encontrar un mensaje y un tono. Y estoy suponiendo que lo encontró, digamos. Cuando ella hace este repaso ayer en el debate de Radio Pauta, si no mal entiendo, en el cual critica a Gonzalo Vinter porque el Frente Amplio no ha aprendido todo lo que podría haber aprendido de la experiencia de ser gobierno, crítica que por supuesto comparto. A Jaime Mulet lo critica por ser medio titubeante, que se acerca a la derecha, se acerca a la izquierda, en fin. Y a Janet Jara, efectivamente, como bien cuenta Tomás, la critica por formar parte de un partido político que en otras partes del mundo, tal como dice ella, efectivamente han tenido gobiernos que no solamente han sido fracasados, sino que las poblaciones han sido las que han sufrido las consecuencias de ese fracaso. Hasta ese minuto, Carolina Toá más bien está teniendo una campaña de guante blanco con el resto de sus contendores. Y me da la impresión de que la semana pasada, antepasada, con todo el debate que levantó Oscar Landerreche, quizás Carolina Toá se dio cuenta de que ahí sí por fin logró prender en algo la primaria, ¿cierto? El problema es que se veía demasiado contradictorio, por una parte, ver los comentarios de Landerreche, ver esta nueva cara de Carolina Toá, y la semana pasada su primera franja, de todas maneras igual, parecía apuntarle más bien a un público frente amplista, o un público, si ustedes quieren, un poco nostálgico del octubrismo, y que hoy día está más bien callado, etcétera, etcétera. O sea, con todo lo que estoy diciendo voy al punto de que creo que quizás ese tono que está encontrando hoy día Carolina Toá puede haber sido demasiado tarde. Puede ser demasiado tarde porque ya estamos a ¿cuánto? Menos de 14 días, 12 días de campaña quedan, sí, 12 días, digamos. Exactamente. Se va a acabar el jueves 26. Tal cual, se vota el domingo de la próxima semana.
Y no sé si está a tiempo de revertir una tendencia que incluso antes de la veda ya se venía dando a favor de Janet Jara, efectivamente. Carlos Sublet. Sí, yo creo que ha sido emocionante, un poco emocionante que se haya aprendido algo en la primaria, porque venía, la verdad es que bastante tibia, bastante fome, la verdad. Yo por razones no voluntarias, debo decir, he tenido que verme toda y cada una de las franjas de la primaria. He tenido que aceptar esa tortura. Pero la verdad es que es bastante impresionante cómo cuando uno genera la franja finalmente, lo de las primeras semanas era algo que ya estaba grabado y que claramente con el cambio de tono probablemente vamos a ver nuevas piezas que probablemente van a subir de tono. Obviamente Winter hablándole completamente a un público del Frente Amplio, y yo no entiendo muy bien la estrategia del Frente Amplio en esta campaña, porque además con una franja y con un discurso como si no hubieran gobernado, o sea, como si no estuvieran en este minuto en el gobierno, que es lo más impresionante de todo, y hablándole a un nicho demasiado fuerte. O sea, la que diríamos hoy día en la mañana, que creo que fue de anoche, ¿no? La del Katani, la de Attack on Titan, estos animes, digamos. Sí, o sea, tratando de apuntar a un público juvenil, universitario. O sea, yo no me imagino cuánta gente verá esa cantidad de anime o jugará a Catán o conocerá cómo funciona el juego a tal nivel como para poder entender la referencia a la franja. La Carolina Toá bastante bien producida, eso hay que decirlo, pero bastante poco entendible el tono al que quiere llegar. La de Janet Jara, la verdad es que en lo programático bastante más claro, y lo de Jaime Mulet básicamente son varias propuestas y llegada a terreno con un discurso bastante claro. Hay que ver cómo se va desarrollando esto, porque al parecer esto va a generar bastante más ronchas de las que creemos, especialmente entre lo que es el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático. Incluso se han bajado unos comités políticos en La Moneda, una cosa bastante extraña, porque además esta primaria tiene el problema de que tienen que estar criticando un gobierno del cual forman parte y se terminan viendo todos los lunes en una misma reunión todos juntos. Entonces es bastante escandaloso, por así decirlo. Y ver cómo termina esto, cómo decanta esto, quién termina ganando, si es que finalmente Jara la candidata de la izquierda, y cómo se va a comportar también estas listas con respecto a la lista parlamentaria, que eso también es bastante importante. Oye, si te puedo agregar algo, a pesar de que lo vengo repitiendo hace bastante tiempo en este programa, también lo dije un par de veces en el podcast de Voces por Chile. Y yo creo que todavía no sabemos cuál va a ser el resultado y pueden pasar cosas de aquí el próximo domingo. Pero si la elección fuese hoy, más o menos tenemos una noción de cómo sería ese resultado. Y creo que Carolina Toá está sufriendo las consecuencias de lo que pasa cuando tú renuncias a tu proyecto político durante 15 años. Eso fue lo que hizo la Concertación. La ex Concertación, de la que ella en algún sentido todavía se siente orgullosa, ¿cierto? Cuando tú te acoplas de manera acrítica al gobierno del Frente Amplio, después de que más encima la vez pasada te hayan dejado fuera la primaria, ¿cierto? Como fue cuando Elizalde se mandó esta famosa frase de nadie humilla el partido de Salvador Allende, nadie ha humillado más a Salvador Allende que el mismo presidente Boric. Cuando tú renuncias a tu proyecto político, ese votante en algún minuto se cansa de esperarte, se cansa de esperar que tú defiendas esa idea y la sale a buscar en otros candidatos y en otros conglomerados políticos. Por tanto, hoy día Carolina Toá tira estos aletazos de abogado buscando revivir un público que yo ciertamente creo que ya, la verdad es que es bastante escaso, ese público nostálgico de la Concertación. A mí el escenario de la primaria de la izquierda me parece bien interesante, porque por una parte es probable que el resultado refleje algo que, como se ha dicho acá, se sabe hace un buen tiempo, y es que la izquierda, si uno piensa en la coalición de gobierno en el sentido amplio, es decir, desde el socialismo democrático hasta el Frente Amplio del Partido Comunista, en ese amplio arco de la izquierda, hoy día es más grande el Frente Amplio del Partido Comunista que el socialismo democrático, evidentemente, en términos de voto, en términos de fuerza política, de energía. Ahora, lo decía bien Carlos Sublet, el desempeño de la candidatura del Frente Amplio ha sido muy mala. O sea, Gonzalo Winter, salvo que las encuestas estén muy equivocadas, pero lo que uno ve, lo que uno olfatea, es que Gonzalo Winter no tiene ninguna posibilidad de ganar la primaria. Y que probablemente quede tercero. Y es el candidato de gobierno. O sea, es el candidato más parecido al presidente. Más que de gobierno, sé que porque son todos candidatos de gobierno. Es el candidato del presidente, o más equivalente al presidente. Entonces, ahí hay un fenómeno que es interesante. El segundo es el Partido Comunista. Porque claro, Janet Jara pasa de carismática, de simpática, de bailarina, de la reforma de pensiones, de la nueva Bachelet, de lo que usted quiera, pero es la candidata del Partido Comunista. Y una candidata del Partido Comunista en primera vuelta, con un buen porcentaje de apoyo, es un
golpe importante al tablero político, desde el punto de vista de la presencia parlamentaria, desde el punto de vista de los debates que se van a dar ahí, desde el punto de vista de los temas. O sea, me parece que es una cuestión muy novedosa. O sea, no hemos tenido en los últimos 40 años, en la primera vuelta, un candidato del Partido Comunista como la carta más fuerte de la izquierda. Claro. Y creo que eso es una novedad histórica que es relevante para efectos de cómo se configura la primera vuelta y la segunda vuelta. Yo creo que hay que hacerle un llamado a la gente que nos escucha a no dejarse engañar, digamos. O sea, ¿ustedes creen que en las juventudes del Partido Comunista, de repente, porque Janet Jara es la candidata a presidente, dejaron de formarse con el quehacer de Lenin y el manifiesto comunista de Marx y Engels? O sea, el Partido Comunista sigue siendo el Partido Comunista. El Partido Comunista. Y un punto adicional que creo que es interesante, y lo plantea José Ignacio Palma, es, bueno, ¿qué va a hacer la centroizquierda si es que Jara gana la primaria? Porque, en teoría, cuando tú vas a primarias, tú te comprometes a apoyar a quien gane la primaria. Ese es el costo de ir a la primaria, entre comillas, ¿no? O sea, si tú vas a primaria con el Partido Comunista, con el Frente Amplio y con el Frente Regionalista Verde Social de Jaime Mulet, y tú pierdes, tienes que estar dispuesto a apoyar al que gane esa primaria. En eso consisten las primarias, en que un sector político resuelve en la interna quién es el candidato que va a representar a ese sector político. Entonces, si es que efectivamente hay tapados, es decir, hay candidatos que podrían surgir en caso de ganar Janet Jara, eso sería una fractura a la izquierda tremendamente profunda. Primero sería una irresponsabilidad política de toda, una posición tremendamente acomodaticia y tramposa, porque le dijo a los chilenos, yo estoy dispuesto a ir a primaria en la medida que las gane, porque si las pierdo, claro puta, levantamos otro candidato. Pero además, cambia totalmente de nuevo el naipe de la primera vuelta. Pero ¿qué va a pasar con Meo? Insisto, a Marco Enrico Minami creo que va a ser un candidato, si juntan la firma, que va a ser un candidato relevante en la primera vuelta. Debate muy bien, además. Debate bien, puede marcar 5 o 6 puntos que son tremendamente relevantes. Entonces, ha sido crítico del gobierno, ha tenido la distancia suficiente con el gobierno. Entonces, creo que a la izquierda falta mucho por escribirse. Y lo que pasa en las primarias es curioso, porque pudiendo ser muy significativo, si es que gana Jara, puede no terminar de resolver el problema presidencial de la izquierda. Puede dejar abierta la puerta que haya un nuevo candidato por fuera. Se hablaba de Mundaca, en su minuto se habló de Rego hoy día está pasando a pérdida. Pero evidentemente hay un escenario abierto. Vamos a hacer la última pausa comercial. Estamos conversando con José Ignacio Palma y con don Carlos Sublet. Y a la vuelta vamos a conversar de la partida de don Jaime, efectivamente, el profesor Julio Retamal, don Julio Retamal Fabró, que decíamos ayer, ¿no? Maestro de varios de nuestros panelistas y co-conductores aquí en Agricultura, muy cercano a la Maida Mervilá, profesor de Alejandro San Francisco, de tantos otros. Así que a la vuelta de la pausa volvemos con un breve homenaje y con el anuncio del concurso del libro aquí en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Volvimos con Achicoria, volvimos con todo. El público canta, la audiencia canta el jingle del año de Veneo Chile, Achicoria Industrial. Ya tenemos hasta símbolo, la plantita, todo el mundo manda la plantita, que es una plantita de achicoria, no es un... porque la plantita suena harto mal, sí. Es una plantita de achicoria. Martina Rau prometió traernos achicoria la próxima vez. Dijo que era venir. Bueno, la próxima semana tiene que venir. Dijo que estaba cosechando achicoria, así que ahí le Martina Rau tendrá que traer achicoria. Rendámosle un merecido homenaje en estos 4 minutitos que nos quedan de programa, profesor Palma, al profesor Julio Retamal Fabró, que nos dejó ayer. Algo comentamos ayer de su trayectoria. Cuéntanos un poco quién fue Julio Retamal Fabró, porque hay otro Julio Retamal. Y además le vamos a anunciar un concurso de un libro. Efectivamente, Julio Retamal Fabró fue un historiador y filósofo chileno bastante destacado. Nos dejó el día de ayer, entiendo, a los 92 años de edad. Es autor de libros bien conocidos en el mundo académico, entre otros, y después de Occidente, ¿qué? Existe un Occidente, y además 3 tomos de las familias fundadoras de Chile, donde describe, ¿cierto?, el trabajo que hicieron estas familias fundadoras entre 1540 y el año 1700. Julio Retamal hizo clases en la Universidad Católica, fue director del Instituto de Historia, hizo clases también en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la Universidad Gabriela Mistral, como él mismo dice en una entrevista con Alejandro San Francisco, tuvo más de 10.000 alumnos. No es baladí mencionar la entrevista que tuvo con Alejandro en el año 2022, si no me equivoco, porque fue la última entrevista que dio
alguna vez. Y de hecho en el próximo capítulo de Cátedra Abierta vamos a estar conversando con Alejandro de lo que fue esa última entrevista para repasar justamente las tesis de Julio Retamal en su libro Y después de Occidente, ¿qué? Encontré mirando en internet una entrevista que le hicieron en la revista ¿Qué pasa? En el año 1981. Y le preguntan, ¿a qué se debe cuál es la visión que usted tiene de Occidente? Y él dice, en mi libro Y después de Occidente, ¿qué? Llego a la conclusión que si Occidente sigue traicionándose a sí mismo, desacralizándose y materializándose, no tiene futuro alguno. ¿Y cuál sería la manera de salvarnos? En el fondo le pregunta la periodista. Dice, la revalorización de los principios occidentales como el catolicismo y el racionalismo realista de los comienzos de nuestra cultura que proviene de Grecia y Roma. Estamos hablando de un pensador bastante profundo, bastante importante, muy preocupado por algunos de los fenómenos modernos, como puede ser la sacralización del materialismo, de las tecnologías, ¿cierto? Cosas que le parecían bien en la medida de que supiéramos todas alinearlas en una perspectiva espiritual más potente. Y termino simplemente leyendo un pequeño fragmento que él comentó en esa última entrevista que tuvo el año 2022 con Alejandro San Francisco. Dice: yo no me jacto de los libros que he escrito ni los 10.000 alumnos que he tenido en distintas universidades, pero sí que todo el mundo, no solo mis alumnos, no solo los jóvenes, no solo los ancianos, no solo los niños, todo el mundo trate de buscar dentro de sí y dentro de la columna maravillosa que nos lleva a Dios, trate de buscar las partes posibles, las partes factibles, pero desde el punto de vista de la verdad y desde el punto de vista de la bondad, del bien, porque lo demás nos va a llevar a la destrucción completa, advertía Julio Retamal. Gran profesor, les decía, maestro de tantos. Bueno, fue el mismo discípulo de Osvaldo Lira, y formó parte de una tradición de pensamiento que él definía, ¿cierto?, como el tradicionalismo, de la que también formó parte Juan Antonio Vido, que hace algunos meses atrás, también en el mes de diciembre, si no me equivoco, también nos dejó. Sí. Fíjate que lástima, porque me acordaba que hace un par de años, yo creo que cuando Alejandro San Francisco entrevistó acá en el podcast Historia, Libros y Bandera a Julio Retamal Fabro, habíamos comentado la posibilidad de tener una comida de formación con Julio Retamal, como siempre, como tantas hemos tenido en la casa de Alejandro San Francisco, y no fue posible. Me parece que en ese minuto ya estaba más deteriorado el profesor y por lo tanto no fue posible. Les recomiendo, para los que les interese, en el periódico laesperanza.com un in memoriam, sí, que escribió Miguel Ayuso, destacado profesor, que también ha estado entrevistado aquí por Alejandro San Francisco, sobre Julio Retamal Fabro. Y vamos a concursar, queridos amigos, vamos a sortear, y con eso vamos terminando nuestro programa, vamos a sortear por las redes sociales de Voces por Chile una edición, un ejemplar del libro Y después de Occidente, ¿qué? De Julio Retamal Fabro, una de sus grandes obras, publicado en su 9ª edición por la editorial Arcus. Así que para los que quieran participar de ese ejemplar, que vamos a anunciar el ganador el día jueves de Historia con Alejandro San Francisco aquí en el estudio, síganos en @Voces por Chile. Durante la tarde vamos a subir las instrucciones de este concurso para que puedan participar del sorteo por un libro de el ejemplar Después de Occidente, que del recientemente fallecido Julio Retamal Fabro. Con eso terminamos nuestro programa. Profesor Palma, don Carlos Sublet, muchas gracias por acompañarnos aquí en Nuevas Voces. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía. No olviden ponerle like antes de partir a otra actividad o de quedarse aquí en Deporte en Agricultura, que es la invitación que nosotros lo hacemos. Y por supuesto, nosotros nos reencontramos mañana miércoles a la 1 de la tarde en una nueva edición de Nuevas Voces. Que estén bien. Chau, chau.